¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Instituto de Geociencias de la División Interamericana y del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Nos sentimos muy contentos de tenerles otra vez con nosotros para una conferencia más de este programa. Como cada sábado, tenemos los mejores conferencistas de nuestra iglesia. Hoy no es la excepción. Vamos a tener con nosotros como conferencista al doctor Monty Fleming. Tengo el honor de haber sido alumno de Monty Fleming. Él me enseñó una materia ya en la Universidad de Loma Linda. No sé él qué piense de mí, pero yo creo que es un muy buen maestro. Así que nos da mucho gusto tenerle con nosotros. Antes de pasar la palabra al maestro Tennyson Shirai, simplemente quiero decir, Monty Fleming es una persona muy interesante porque es geólogo y también es músico. Y muy buen músico, me ha tocado verlo tocar y toca muy bonito. Así que ahorita le decía, tú quizás nos vas a hablar sobre la armonía de las rocas, ¿no? Así que, Monty, nos da gusto tenerte con nosotros. Voy a pedir al maestro Tennyson Shirai que nos dé algunas cosas más sobre qué ha hecho Monty a través de su vida. Muy bien, Luciano. Sí, es un gran placer tener a este invitado hoy aquí con nosotros y saludamos a todos y a cada uno de los televidentes que nos están viendo y también escuchando en esta tarde. Bueno, estamos hablando del doctor Monty Fleming. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra, una maestría en Geología y una maestría también en Composición Musical. Bueno, él ha trabajado en algunos proyectos interesantes, trabajo de laboratorio sobre capas sedimentarias cruzadas. También hizo proyectos y trabajos en cuencas de rocas gigantes en las cimas de las mesas en Arizona. Otros trabajos de campo también estuvo involucrado en proyectos sobre la sedimentología de ballenas fosilizadas en la formación de Pisco en Perú. Él ha trabajado también en investigaciones. Sus áreas de investigación son sedimentología aplicada, geomorfología y sedimentología. Pues él fue profesor de química en Loma Linda Academy. Él fue investigador asociado postdoctoral en la Universidad de Loma Linda también. Fue investigador asociado postdoctoral en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. Y también fue presidente del Departamento de Humanidades en la Colegio Preparatorio de California. Bueno, el doctor Fleming actualmente es profesor asistente de geología en la Universidad de Loma Linda. Qué gusto tener el doctor Fleming con nosotros, doctor Luciano. Así es un honor contar con la plática que nos dará hoy Monty en la tarde. Bueno, vamos a leer un poquito sobre esta plática
de qué nos va a hablar. Ahí está, ya lo tenemos en pantalla. Muy bien, doctor Fleming, muy bienvenido a nuestro programa. Nos da mucha alegría que estés aquí con nosotros. ¿Y cómo estás? ¿De dónde nos habla y cómo te sientes hoy en este programa? Bien, gracias. Muchas gracias. Es un placer poder hablar con ustedes sobre esos temas. Ajá. Muy bien. El doctor Fleming tiene un nombre, ¿no? Un nombre de norteamericano, ¿no? Pero el doctor Fleming habla un español muy bien. Gracias. Se escucha muy bien, pero hay un dato interesante. Parece que sus papás estaban en un lugar ahí un poco distante, una situación un poco Sí. complicada ahí, y no eres norteamericano a final de cuentas. Dinos algo sobre eso. Sí, mis papás son americanos, pero fueron al norte de Irán en los 70s para traducir la Biblia en el idioma de los kurdos, y pasó la revolución ahí en Irán y tuvimos que salir. Yo nací en Irán, nací ahí. Tiene nacionalidad iraní, así se dice, ¿no? Sí, sí. Ok, interesante eso, ¿no? O sea, vas a ser el primer orador iraní que tenemos en el programa, Monty. Espero después de ti tener otros iraníes, pero tú eres el primero. Muy bien. Bueno, el programa Nuestros Orígenes de esta tarde nos va a revelar algo sobre la geología y la cronología bíblica. Hay muchas maneras de medir y limitar la edad de la Tierra. Hay muchas discusiones sobre eso también y muchas teorías. Pero en esta charla vamos a escuchar el doctor Monty Fleming hablar sobre algunas de las líneas de evidencias más claras de la geología que apuntan a una Tierra no de miles y millares de años, sino una tierra un poquito más joven. El título de la plática es ¿Cómo la geología apoya la cronología bíblica? Como saben, estimado público, todos los temas asociados a tiempo siempre despiertan nuestra curiosidad, nuestras preguntas, nuestra suspicacia. Y este tema es uno de ellos. Hablar de la cronología del planeta es un tema fascinante. Así que, doctor Fleming, es su tiempo. Vamos a escuchar atentamente tu conferencia. Le pido al público que tomen sus anotaciones, sus libretas, sus dispositivos electrónicos y apunten los datos, hagan preguntas, porque el doctor Fleming va a estar ansioso también de contestar las interrogantes que surjan después de la plática. Monty, te escuchamos. Gracias. Ahí está. Okay, geología y la cronología bíblica. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación? Y también, ¿qué dice la Biblia acerca del diluvio? Aquí en Génesis hay una cronología de la tierra muy interesante. Y eso se repite en el primero de Crónicas, y eso incluye nombres de varios hijos. Y eso es interesante porque los nombres de los hijos que dan ahí nos ayuda a entender de dónde vinieron la gente, los pueblos, los gentes de la tierra, ¿no? Por ejemplo, un nombre ahí se llama Mizraim, y ese es el nombre actual de Egipto, en el idioma de Egipto, por ejemplo. Entonces los egipcios son hijos de Mizraim. También se repite en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas, y eso es para contar la genealogía de Jesús. Entonces, la razón por qué estoy hablando de eso es que hay mucha gente que dice, bueno, Génesis fue algo, fue como un cuento, fue mitología, pero
aquí vemos que los escritores de toda la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, lo toman como historia del mundo. No es un mito para ellos. Para ellos es como la genealogía de Jesús, por ejemplo. Entonces, el objetivo es construir a un nuevo modelo científico basado en la Biblia y no solo derivar el modelo secular. O sea, lo que es más importante para mí es hacer ciencia interesante, ciencia basada en la Biblia, que es interesante, en vez de solo atacar a evolucionismo, por ejemplo. Cada dato de geología es como una pieza de un rompecabezas. Y si les doy una pieza de rompecabezas y les pregunto qué es, de dónde vino, de qué es la imagen grande, no van a saber. No se puede saber con solo una pieza, ni siquiera con varias piezas si es un rompecabezas grande. Pero con la Biblia podemos tener ahí la imagen grande, y entonces cuando encontramos datos científicos, podemos con más certeza saber cómo cabe en la historia del mundo. La primera cosa de que voy a hablar es la erosión costera. Y hay algo muy interesante. Eso ustedes pueden checar ahora. Pueden preguntar a Google cuál es la tasa de erosión de la costa de California. Y cuando yo chequé la última vez, me salió entre 0 y 42 centímetros al año. Entonces, he escogido 21 centímetros al año como el promedio. Pueden preguntar cuál es la tasa de erosión de la costa este, que es... la última vez que chequeé salió 1.2 metros al año, pero antes me salió 80 centímetros al año. Ahí también pueden preguntar qué tan ancho es Estados Unidos. Si son unos 4.200 kilómetros, que eso es 420 millones de centímetros. Entonces, si hacemos la matemática, ¿en cuánto tiempo los océanos van a comer todo el Norteamérica? La respuesta es solo 4.2 millones de años. Ahora 4.2 millones de años es bastante tiempo, pero es un porcentaje muy, muy pequeño de 4.5 mil millones de años. O sea, eso es menos que es menos que 1000 veces menos que el supuesto edad de toda la Tierra. Y se nota que eso sí pasa, porque creo que eso es Grecia. Y aquí ha habido un cerrito y el mar ha comido la mitad. Se nota aquí. Creo que eso es Francia. Y aquí se nota que la tierra extendía mucho más a la derecha y ya el mar lo ha comido todo y ha dejado ese precipicio. Eso pasó en Florida. Un huracán llevó bastante playa, incluyendo toda la tierra que estaba debajo de esta casa. Y lo mismo pasó, ese es el mismo huracán en Florida. Entonces, la erosión costera consume más de 500 millones de propiedades cada año en los Estados Unidos. Eso se nota en el este. Esos faros fueron construidos entre 100 y 200 años atrás. Y cuando lo construyen, digamos, 100 metros del precipicio, el mar puede comer ese precipicio en como 100 años más o menos. Y han tenido que mover varios faros para preservarlos. Ese es el faro Southeast en Block Island, Rhode Island. Y el precipicio fue erosionado a 69 centímetros por año. Entonces,
el precipicio casi llegó al faro y han tenido que mover el faro. No están utilizando el faro, creo, todavía, pero o sea, lo tienen ahí para turistas más que todo, para la historia. Este es el faro Highland en North Truro, Massachusetts, en el este también. Y aquí el mar avanzaba a unos 61 centímetros al año. Y eso es muy común. Y se nota, esos faros dan un buen ejemplo porque por su antigüedad más que todo. Aquí en California no tienen los edificios no son tan antiguos por lo general. Entonces uno puede preguntar, ¿qué es? De repente el continente fue muy grande en el pasado y lo que tenemos es lo que queda de mucha erosión, pero eso no es cierto. Algo muy interesante es que aquí en ese mapa, el azul donde está el mar, el más claro, más cerca del continente, eso es todo el continente. Las placas tectónicas de los continentes son muy diferentes que los del mar. Entonces el continente nunca fue mucho más grande de lo que es ahora. Y con el catástrofe del diluvio y con unos miles de años, así debe ser, así... o sea, eso es lo que vemos, es lo que debe ser. Si contamos con el diluvio y con los 4.500 más o menos años que ha pasado desde el diluvio. Ahora, la erosión no solo ataca a las costas, pero también lleva muchos sedimentos al mar. Y podemos calcular algo muy interesante aquí. Podemos preguntar al Internet cuánta tierra hay en el planeta, o sea, tierra no agua, ¿no? Y sale unos 150 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la elevación promedio de los continentes de la Tierra? Que son unos 835 metros, 0.8 kilómetros. ¿Cuánto sedimento transportan anualmente todos los ríos del mundo? Y la respuesta que sale en Internet es unos 5.6 kilómetros cúbicos. Ahora en un ratito van a ver porque yo creo que eso es un número muy pequeño, pero utilizando ese número y también la densidad de la corteza terrestre, que son unos 2.7 gramos por centímetro cúbico, podemos calcular que toda la Tierra podría ser arrastrada hacia el mar en 22 millones de años o acumularse detrás de las represas actuales en solo 2.5 millones de años. Ahora, ese segundo punto, que en 2.5 millones de años, si fuera posible, toda la Tierra podía acumularse detrás de las represas actuales, eso me asombró cuando metí esos números a mi calculador. Lo chequeé varias veces. Y eso a mí me dice que ese número de 22 millones de años es muy largo. Es un periodo de tiempo muy largo, que el periodo verdadero es más corto. Lo que pasa es que las represas en el mundo entero, las represas pierden más o menos 1% de su volumen cada año porque se acumulan sedimentos en las represas y los ingenieros tienen que sacarlo cada vez en cuando para que siga funcionando la represa. Entonces eso es bastante sedimento que la lluvia está llevando a esas represas y también al mar donde no hay represas. Y eso no incluye minerales que son disueltos por completo o como partículas muy, muy pequeñas. Eso no incluye eso. La erosión, todos hemos visto
lo que pasa después de un diluvio fuerte o de una lluvia fuerte. Aquí saqué esta foto, eso se ve por el pasto que eso es algo pequeño, pero parece bastante a este sitio aquí. Eso es un parque nacional en los Estados Unidos que se llama Bryce Canyon y se nota que son las estructuras, las mismas estructuras, y eso me parecía muy interesante. Solo que eso pasó en el diluvio, es muy grande, y eso pasó por una lluvia fuerte. Aquí también en Bryce Canyon se nota que la erosión continúa porque aquí hay un arbolito y ese árbol empezó a crecer cuando el suelo era más alto, más arriba. Se nota que habrá sido 1 metro que ha erosionado. Antes, o sea, empezó a crecer y el suelo se fue hacia abajo y las raíces del árbol se quedaron así en el aire. El impacto económico de la erosión del suelo en los Estados Unidos le cuesta a la nación alrededor de 37.6 mil millones cada año en pérdidas de productividad, y se estima que los daños por la erosión del suelo en todo el mundo llegan a 400 mil millones de dólares al año. Entonces, ese es un problema que, o sea, no es, eso es algo que los ingenieros saben, no están inventando esos datos, eso es algo que ellos, la gente tiene que solucionar esos problemas causados por eso. Otro asunto interesante, bioturbación. La bioturbación está causada por animales como ese cangrejo, como hormigas, topos, lombrices. Aquí hay una ardilla que tenemos mucho en California, y hasta plantas también, las raíces de plantas. Y esos animales hacen galerías en el suelo. Aquí yo saqué esta foto en Pisco, en Perú, y las líneas blancas son los sedimentos originales, y se nota que cruzando las líneas blancas hay galerías de un organismo que vivía en los sedimentos del mar. Y si esos organismos siguen cavando por mucho tiempo, se mezcla todos los sedimentos y no deja ningún rastro de los sedimentos originales. Aquí hay una galería que yo presté de un amigo aquí, lo ha excavado. Está boca abajo, pero ese organismo hace una galería bonito. Aquí hay sedimentos normales, sin bioturbación. Aquí en California, sin bioturbación, esos de Utah, creo que saqué esa foto en Utah. No hay bioturbación aquí, tampoco aquí en Arizona también. Y eso es importante porque no es que esos organismos no habían. Encontramos rasgos de esos organismos, pero en todo el transcurso de la deposición de esos sedimentos, no había tiempo para estos organismos para que hagan sus galerías. No pasó mucho tiempo. Esa sedimentación pasó tan rápido que ni siquiera las lombrices podían meterse al suelo. Y eso es la regla general por el volumen geológico. Entonces eso tiene sentido si había un diluvio, si había una catástrofe en todo el mundo. Pero no tiene sentido, es algo muy difícil de explicar. Si queremos decir que no hubo diluvio, eso es algo muy, muy difícil de explicar.
Aquí otra foto de Utah. Eso es una arenisca. No hay ningún huequito hecho por un animal. Quiero hablar un poco de mis investigaciones en la formación pisco del Perú. Y si uno pregunta a Wikipedia, le va a decir que Wikipedia son 640 metros de material depositado en 13 millones de años. Ahora, haciendo la matemática, eso sale 1 centímetro cada 200 años. Y si hacemos un poco más matemática, se pueden dar cuenta que eso es 1 grano de arena cada 10 años. Solo 1 grano de arena cada 10 años para acumular 640 metros en 13 millones de años. Aquí estuvimos estudiando en el sur de Lima, en Perú. Y aquí se ve, es un lugar muy bonito. No llueve, no hay casi plantas. Hay una plantita que crece ahí, tiene su flor bonito, pero esa planta ni siquiera tiene raíces porque no llueve. Se queda ahí nomás encima del suelo y absorbe el rocío que cae a veces. Aquí estamos con los lentes con cinta porque hubo mucho viento y había mucha arena. Aquí estamos limpiando una ballena y esa ballena, hemos visto algo muy interesante aquí con esa ballena. Yo estoy ahí parado en una capa de ceniza volcánica. Entonces, eso es lo que así creemos que murió y fue preservado esa ballena. Se quedó la ballena, murió, cayó al fondo del mar ahí, al fondo de la bahía, y acumuló sedimentos. Hubo un volcán, y el volcán cayó en la espalda de la ballena. Cayeron más sedimentos, y después de todo eso, se descompuso la ballena, y se quedó sin ceniza encima. Entonces, todos estos sedimentos, incluyendo la ceniza, cayeron antes que se descompuso la ballena. Eso debe pasar en unas semanas nomás. Entonces, eso es bastante sedimento en poco tiempo. Y eso es lo que hemos visto en cada estudio que hemos hecho en el Pisco, que siempre vemos que bastante sedimento cae en muy poco tiempo. Aquí hay otra ballena, se ven las costillas a la izquierda, su brazo derecho, su mandíbula a la derecha. Esa ballena salió algo muy interesante aquí. Eso es la barba de la ballena y tiene proteína original todavía. Es la misma proteína que tenemos en nuestras uñas, en nuestro cabello. Aquí han publicado el estudio de esa ballena. Y aquí estoy con otra ballena que tiene su barba todavía en su sitio. Y eso es importante porque la barba cae en unos días nomás después de que muere la ballena. No pasa mucho tiempo antes que caiga la barba. Entonces, eso quiere decir que esa ballena fue completamente cubierto y preservado en unos días nomás de que murió. Podría haber sido mucho más rápido también, pero no más que días. Entonces, otra vez estamos viendo que 1 grano de arena cada 10 años, eso no nos explica cómo fueron preservados esas ballenas. En resumen, hay deposición rápida evidente en los sedimentos y los fósiles. No hay interrupciones largas evidentes en la deposición y hay muy poca bioturbación. Entonces, habían animales que querían hacer sus galerías, pero no tenían tiempo para hacerlo. Y hablo del pisco en parte porque uno es que es interesante, pero otra cosa es que ese es un patrón que se repite en cada estudio que yo he visto.
que vemos que hay deposición rápida, vemos que no hay interrupciones por lo general y vemos que hay muy poca bioturbación. Y donde sea que estudiamos, vemos esas tres cosas. Entonces, eso es otra vez, es fácil de interpretar eso en el contexto de un diluvio, pero es muy difícil si no aceptamos el diluvio. Otro asunto interesante, la construcción y erosión de montañas. Podemos preguntar a Google otra vez, ¿cuánto crece el monte Everest cada año? ¿Y cuál es la tasa de erosión del monte Everest? Aquí, esas montañas aquí están en los Estados Unidos. Eso creo que fue Colorado. Se llama Rocky Mountains. Y son bonitos, llegan a unos... hay varios que tienen más que 4.200 metros. Esos son los Andes, eso es Ticlio, y yo saqué esa foto a casi 4.800 metros. Mucho más alto que los Rockies, son mucho más grandes. Esa nieve está ahí siempre, todo el año. Pero las Himalayas son aún mucho más grandes. Ese es el Monte Everest. Y algo muy, muy interesante del Monte Everest es que tiene fósiles marinas de animales que vivían en el mar, en la cima del monte, en esas piedras que están en la cima del monte, tienes esos fósiles. Entonces, eso nos quiere decir que la cima del monte más alto en el mundo antes estaba en el fondo del mar. Entonces, ha tenido que crecer todo ese tiempo para llegar a donde está. Y yo me acuerdo de niño que en pies el Monte Everest medía 28 pies, así decían cuando yo era niño. Y ahora creo que Google dice 28.032 pies. Entonces la montaña sigue creciendo. Y la primera vez que midieron la montaña salió 29.000 pies exacto. Entonces, en mi vida ha crecido unos pies y en los últimos, ¿cuánto habrá sido? 150 años, ha crecido 32 pies. Pero los geólogos creen, por lo general, que Everest creció sobre un tiempo de 40 millones de años. Y si preguntamos otra vez a Google cuánto crece por unos instrumentos de GPS que estaban cerca de la montaña, pero no en la montaña, decía 4 milímetros al año. Pero a otros instrumentos de GPS en la cima de la montaña han dado medidas de 61 milímetros al año. Ahora, si 61 por 40 millones de años, eso saldría 2.440 kilómetros de crecimiento en 40 millones de años. El diámetro de toda la Tierra son 12.742 kilómetros. Entonces, eso es un gran porcentaje del diámetro de la Tierra. Llegaría mucho más lejos que muchos de los satélites. La tasa de crecimiento basada en mediciones históricas es unos 56.7 milímetros al año, y eso es bastante cerca a la tasa de crecimiento que fue medido por GPS hace unos años. Entonces, solo hay tiempo para que la montaña crezca, o sea, en unos miles de años la montaña va a crecer bastante. Y contando el diluvio y el catástrofe que fue, y cuánto han movido las placas tectónicas en el diluvio,
4.500 años, eso parece bastante lógico. Pero 40 millones de años, eso es un periodo muy largo de tiempo, no puede haber pasado en tanto tiempo. Otra cosa interesante, paleocorrientes, eso voy a explicar qué es. El agua, cuando corre, deja ondas en los sedimentos. Y podemos ver por la forma de las ondas en qué dirección se movía el agua. Entonces, cuando vemos todo el récord geológico de la Tierra, podemos ver esas ondas en todo el récord en todo. Los más viejos, la roca más antigua, cuando sumamos todos los datos que tenemos, que es más que 1 millón de datos, cuando sumamos los de las rocas más antiguas, no hay un patrón muy fuerte, pero mire qué pasa cuando llegamos a la primera capa de sedimentos, que yo creo que eso fue el comienzo del diluvio. Ahora son mucho más coherentes. Ahora se ve que todo el agua del diluvio está moviéndose casi en la misma dirección por una gran parte del continente. Eso es un poco más alto, el corriente en el volumen geológico, los aguas del diluvio estaban yendo mayormente al sur. Ahora bastante de las aguas del diluvio, más arriba en el volumen geológico, estaban yendo al este ahora. Y hay otras direcciones también, se ve como el sur, el oeste. Parece que había una división en el oeste del continente. Entonces eso es algo muy interesante. Eso no es algo que uno puede explicar sin el diluvio. Esos son datos que yo nunca he visto, nunca he escuchado a nadie tratar de explicar esos datos fuera de un contexto de diluvio. Eso es algo y eso es publicado, esos datos son publicados en la literatura científica. La tafonomía, eso es el estudio de las cosas en descomposición, y eso es muy interesante. Cuando yo leí los artículos académicos de tafonomía, un pensamiento que, yo pensé que todos esos papeles, todos estos artículos, podrían haber sido escritos en un jornal creacionista. Por los datos que están publicando. Es muy extraño que la Tierra tenga un registro fósil. Por regla general, los entornos modernos no fosilizan a organismos muertos. Y quiero que hay algo que quiero que entiendan muy bien, y eso es que hay una división extraordinaria en el registro fósil. Y la división es esto. En los fósiles de prepleistoceno, el pleistoceno, eso es como la era de hielo, ¿no? La era del hielo esa era de hielo hasta el tiempo de hoy, los fósiles están conservados antes de ese tiempo en que vivimos ahora, desde el era de hielo hasta ahora, los fósiles antes de eso, prepleistoceno, se conservan en sedimentos transportados por el agua. Y voy a mostrar varias fotos de eso. Todos los fósiles están conservados en sedimentos transportados por el agua. Desde la era del hielo,
las fósiles se conservan en trampas naturales. Eso sería hielo, brea o cuevas, por lo general. Entonces, aquí hay... ese es el supuesto cronología de toda la Tierra. Y va hasta 4.600.000 millones de años. Y en todo eso, los fósiles están entronados en sedimentos llevados por agua. Solo en esta parte, en la esquinita a la izquierda, que llega al presente, dice ahí Pleistocene, el Pleistoceno, Holoceno y el presente, se conservan en trampas naturales. Es algo, esa línea que abajo de donde dice Pleistocene, eso es una línea muy interesante. Entonces aquí, otra vez, todo eso parece que fue el diluvio, menos esa parte. Y eso es un asunto interesante y no sabemos, nosotros que somos creacionistas, geólogos creacionistas, no sabemos dónde exactamente en eso acabó el diluvio o cómo acabó exactamente. Pero eso es algo muy interesante. Aquí hay los animales que vivían en la era de hielo. Eso es California. Hay rinoceronte, caballo, elefantes, leones. También eso es California. Camello ahí. Y un antílope. Y eso es interesante porque esos animales todavía existen en África. O sea, son un poco diferentes, pero en África hay esos animales todavía, solo que en Norteamérica ya no existen. Eso es se llama el Museo de la Brea, porque ahí en Los Ángeles había brea y encontraron muchos fósiles en la brea. Eso es un gato con, yo olvidé cómo decir eso en español, pero saber-tooth en inglés. Y aquí hay dos hombres trabajando, excavando huecos de la brea. Ese oso cayó en una caverna, en una cueva, y fue preservado allí. Y este hombre fue preservado en hielo. De repente se acuerdan, en 90 y algo, que encontraron un hombre en los Alpes, en el hielo, y ahora tiene su propio museo y le han reconstruido así, para saber cómo estaba en la vida real. Entonces, todos estos fósiles se preservaron en trampas naturales. Ahora, fósiles pre-pleistoceno se han preservado en agua. Y ahora eso es un pez, entonces tiene sentido que fue preservado en agua. Ese pez tiene otro pez en su boca, si se dan cuenta. La colita del otro pez está afuera de su boca todavía. Pero eso es una palmera. Eso también está preservado con peces en agua. Eso es un caballo que también está preservado con los peces en el agua. Eso es un murciélago, el mismo sitio. Eso es un como salamandro antiguo, muy grande. Aquí está su esqueleto, también preservado por agua. Este animal es algo impresionante. Es un Mosasaurus. Eso vivía antes del diluvio. Y aquí está su esqueleto. Y hasta este animal, el 100 pies antiguo, que medía más que un hombre, también preservado en agua. También este pterosaur, preservado en agua. Y una libélula, pero así era de tamaño. También preservado en agua. Entonces,
por casi todo el registro fósil, los fósiles están preservados por agua. Eso es exactamente lo que esperamos si había un diluvio. Pero en el presente, desde la era del hielo hasta el presente, no se preservan así en agua, se preservan en trampas naturales, que también eso es lo que esperamos si había un diluvio. Y el modo de preservación después del diluvio tiene sentido. Quiero hablar también de biomoléculas. Han encontrado ADN humano de 45,000 años de antigüedad, supuestamente, ADN de caballo de 700,000 años de antigüedad, ADN de termitas de 25 a 30 millones de años de edad, supuestamente, y de abejas de 30 millones de años. Eso es muy interesante porque el ADN tiene una vida media. Bueno, el mitocondrial tiene una vida media de 521 años y la vida media del ADN nuclear es aproximadamente la mitad de eso. Entonces, en solamente 260 años, la mitad de la molécula se habrá como disociado. Aquí entonces no es posible, eso, han hecho este estudio específicamente para decir que eso no es verdadero. Pero sí es, los investigadores están haciendo un buen trabajo, no están mintiendo. Pero estos piensan que están mintiendo porque ellos saben que el ADN no dura tanto. Ni siquiera 45,000 años y mucho menos 30 millones de años. Aquí hay un glóbulo rojo de un tiranosaurio. Eso fue muy interesante cuando encontraron eso. Han encontrado proteína, una parte de la hemoglobina. Pero aún es mejor porque no solo han encontrado moléculas, pero han encontrado bacterias que siguen viviendo. Y han encontrado bacterias supuestamente de 34,000 años y nadie sabe cómo explicar eso. Pero es peor porque han encontrado bacterias en hielo de humedad de 1,000,000 de años y en sal de 120 millones de años y en sal de 250 millones de años. Que ellos creen que el sal tiene esta edad. Entonces, han encontrado esa bacteria, lo han cultivado y han visto su ADN. Y se han sorprendido por la poca evolución que han visto en su ADN. Pero el problema es cómo puede estar vivo después de tanto tiempo. Hay varios problemas. La radiación del potasio en la sal daña el ADN y la maquinaria celular. Incluso las bacterias latentes deben mantener una actividad metabólica básica como la reparación del ADN. En nuestros cuerpos, el ADN, en cada célula de nuestro cuerpo, el ADN está dañado como miles y miles y miles de veces cada día. Y tenemos máquinas chiquitas de proteína que van reparando nuestro ADN cada segundo de cada día, porque si no morimos muy rápidamente. Y las bacterias tienen que hacer lo mismo. Entonces no pueden ser completamente latentes. O sea, tienen que mantener por lo menos esa reparación del ADN y para hacer eso tienen que mantener algo de metabolismo. Y el problema más grande es que sabemos que la levadura, que las bacterias hacen desechos metabólicos. La levadura, por ejemplo, se mata solo haciendo el alcohol
Y las bacterias hacen la misma cosa. O sea, no el alcohol exactamente, pero sus desechos metabólicos son tóxicos. Y cuando acumulan, matará las bacterias en mucho menos de 34,000 años. Y quería explicar con eso el problema en una manera de repente más visual. Aquí hay 2 círculos y 34,000 años es 1.3% de 1% de 250 millones de años. Entonces, 34,000 años es un problema grande para la evolución. Encontrar bacterias de esa edad es un problema grande para geólogos. Pero el problema verdadero es que es este círculo anaranjado. Es muchísimo más grande de los 34,000 años. Es 1.3% de 1% de todo el problema. Y yo creo que más reciente han encontrado bacterias en sal, creo que fue sal, pero necesito leer ese artículo, pero de supuestamente 1,000 millones de años. Eso tiene sentido si fue el diluvio que enterró todas estas bacterias, porque el diluvio pasó, o sea, la gran parte del diluvio pasó en un año. Entonces, para nosotros, 1,000 millones de años no es muy diferente que 250 millones de años, y eso no es muy diferente que 34,000 años. O sea, todos estos datos esos periodos de tiempo que han publicado los evolucionistas, en la verdadera historia del mundo no son tan diferentes. Ahora voy a volver aquí. Ahora, yo creo que tienen preguntas o... pero no escuché. No escucho. Perfecto. ¿Ya terminaste con la plática, Monty? Sí. Ok, muy perfecto. Bien. Sí, mira, el público ha estado bastante activo acá con comentarios, con algunas Preguntas también. Ajá. Déjame. Ok, yo puedo. Aquí tengo. Se trabó ahí, ¿no? Ok, unos detalles técnicos aquí. Y la verdad, doctor Monty Fleming, estamos muy agradecidos ya está ok, ¿no? Muy agradecidos por esta plática, la presentación. La verdad, estuvo muy interesante. Algunos de los datos muy curiosos, ¿verdad, doctor Luciano? Y mientras él hablaba, aquí estábamos discutiendo, ¿no? Sobre el movimiento de los continentes, el crecimiento del Everest, la erosión, ¿no? La erosión de los continentes, incluso eso se puede, digamos, tener alguna duda en relación a la erosión con el crecimiento del nivel del mar, ¿no? Entonces surgieron muchas preguntas y tengo certeza que nuestros televidentes también tienen algunas preguntas, algunas dudas y observaciones relacionadas a eso, ¿no? Sí. La verdad, muy interesante el tema de hoy. Antes de ir al público, Monty, siempre aprovechamos para agradecer al público que está con nosotros y también para invitarlos a la siguiente conferencia el próximo sábado. Recuerden, cada sábado a las 4 de la tarde tenemos una conferencia diferente y el próximo sábado tendremos
una conferencia cuyo título también es por demás interesante. Tendremos al doctor Benjamín Navia. El doctor Benjamín Navia es doctor en biología y nos va a hablar sobre aprendiendo neurobiología con los grillos. Es un tema que despierta la curiosidad, ¿verdad? Así que invitamos al público para que nos acompañe. Y aprovecho también para agradecer a muchas personas que se han comunicado con su servidor acá, con el equipo de Nuestros Orígenes, particularmente aquellos científicos de la iglesia, profesionistas de la iglesia, que han ofrecido darnos pláticas de ciencia los sábados. Esta semana me puse en contacto con dos, hoy con una doctora en Chile, doctora en biología molecular, que está deseosa de participar con nosotros. Estamos en vistas de conseguir al pastor Steven Ostrin de Australia, un gran conferencista de ciencia también. Dios quiera que lo consigamos. Y hermanos, estamos tratando de enriquecer esta serie de pláticas para que todos aquellos que tenemos deseo de aprender podamos satisfacer esa curiosidad. Así que, Monty, eres parte ahora de esa playa de científicos, de profesionistas que han estado dispuestos a participar con nosotros y compartir con el público de Interamérica y más allá también su perspectiva de la ciencia desde un punto de vista cristiano. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, tenemos siempre participación de muchas personas que hacen comentarios, hacen preguntas, mandan saludos. Así que voy a pedir al maestro Tennyson Shirai que nos conecte un poco con el público esta tarde. A ver, maestro Tennyson, ¿qué tenemos para ahora? Claro, la verdad, como siempre, muchas personas de muchos lugares, de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica. Todavía no vi aquí, pero eventualmente se conectan personas de Europa también, y todos son muy bienvenidos. Saludamos principalmente al gran público de México. La mayor parte de nuestros espectadores están aquí en este país de México, y agradecemos los que están en la región norte de México, en el centro de México, son todos muy bienvenidos, y los que están fuera de México son invitados también especiales. Muy bueno estar con ustedes. Creo, Tennyson, que debemos aprovechar para dar un agradecimiento especial a los directores de comunicación de las diferentes asociaciones y uniones que hemos hecho con ellos cierto acuerdo para que nos ayuden a transmitir la señal de este programa. Así que pastores, Pastor Lagunes, no recuerdo los apellidos de los otros pastores. Abiel Hernández y otros. Y todo el equipo de comunicación. ¿Sí? Cuando hablamos de asociaciones, estamos hablando del equipo de comunicación de sedes administrativas de la Iglesia Adventistas en el norte de México y en la región central de México. Entonces hay todo un equipo de comunicación ahí, y ellos hicieron un plan de conexión para cada sábado estar conectado con nosotros. Sí, eso nos hace que estemos muy agradecidos con ellos por el esfuerzo conjunto que hacen por transmitir este programa al mayor número de personas posible. Ajá, eso es verdad. Entonces, Tennyson, a ver quiénes se conectaron ahora, qué saludos hay. Desde el inicio del programa ya está aquí Rafael. Voy a hablar en portugués porque Rafael es de Brasil. Rafael Horta Scaldaferri, ¿no? Él dice: saludos, doctor Luciano, greetings. Doctor Fleming, aquí habla en inglés. I love geology, dice él. It's a very interesting subject. God bless you all. Saudações do Brasil. Es una revoltura de lenguajes. Sí, español, portugués, inglés. Sabemos que el doctor Fleming tiene alumnos de Brasil también, ¿verdad? Sí. Ahí tiene alumnos en California ahí que son de Brasil también. Muy bien, Rafael, gracias por estar con nosotros. También Dani Cortés, gracias por estar aquí. Alan Chablé, nuestro fiel seguidor, ¿no? Nos dice feliz sábado, good vibes, gracias Alan. Andrómeda Elizondo,
nos saluda y está compartiendo el programa en sus redes sociales. Hermano. Ok, aquí Fred Córdoba no puso ningún comentario, pero aquí está presente. Helmi Padilla, feliz sábado desde Mérida. Gracias a Dios por el programa, por programas como este. Obdulia Sandoval nos desea un feliz sábado. Y ya tenemos una pregunta aquí de Dina. Vamos a ver, doctor Fleming, esta señorita Dina dice, hola, soy Dietmar, soy un adolescente fanática a la geología. Y aquí tiene una pregunta. Cuando llueve se moja la tierra, pero cuando tiembla hay deslizamiento. Lo único que no entiendo es cómo si sube si ya estaba blanda. Y luego pregunta, ¿cómo sube? A ver, Monty, no sé si puedes descifrar esa pregunta ahí. ¿Cómo sube la tierra? ¿Estará hablando de cómo suben las montañas? Probablemente la hizo en ese momento, yo creo, de que tú estabas hablando, ¿no?, sobre el crecimiento. Supongo que sí. Sí, eso entonces, esa es una buena pregunta, porque si la tierra se deslice, ¿cómo pueden estar creciendo las montañas? Y la respuesta es, por ejemplo, aquí a mi derecha hay una montaña que mide, será unos 3.500 metros, y esa montaña creció, hubo un terremoto de 6.8, y en ese terremoto la montaña, había mucho deslizo, ¿no? Pero la cima de la montaña creció así, más o menos, creció. Porque lo que pasa es las placas tectónicas, cuando se presionan y hay un terremoto, puede subir un poco más, donde hay compresión. Ok, interesante, doctor Luciano, este fenómeno o sea, hay deslizamientos, hay desmoronamientos, pero sí crece por el movimiento, ¿verdad, doctor? De las placas tectónicas que se fuerzan entre una y otra y van subiendo. ¿Es eso exactamente? Sí. Entonces, con el Monte Everest, eso es interesante porque lo que estaba muy abajo, en el fondo del mar, ahora está encima de la montaña porque ha estado como pujando hasta que llegó muy arriba, más que 8.000 algo metros. Pero también hay mucho deslizamiento. Entonces, con tiempo, todo ese material viejo va a desaparecer y solo va a haber como granito que está formado abajo y que está... Pero ese material viejo está ahí todavía. O sea, eso es otro dato que nos indica que no es muy viejo. Ajá. Interesante. Entonces, el material blando se va a erosionar y va a quedar el material más sólido, más duro, ¿verdad? Sí, y también eso erosiona, pero más lento, sí. Ok. Muy interesante. Gracias. Aquí hay un comentario de Dulce. Dios les bendiga. Muy interesante. Muchas gracias. Desde Campeche nos habla Dulce. Y hay una pregunta en portugués. Tennyson, hazla tú, por favor. Sí, claro. Está aquí. Rafael Horta dice, voy a traducir, ¿no? Una pregunta, doctor Fleming. ¿Cómo quedaría las eras geológicas? ¿Serían niveles de territorio del diluvio y no periodos de tiempo? A ver si se puede entender la pregunta. Sí, creo que entiendo. Yo creo que son... A mí me parece que son territorios, sistemas ecológicos, pero también cada uno fue depositado
en un tiempo, o sea, yo creo que es tiempo, pero son tiempos cortos durante el diluvio, y también eran territorios que fueron depositados en esas capas. O sea, no es ni uno ni el otro, creo que los dos. Muy bien, Fleming. Mira, aquí tenemos a una persona con otra pregunta, la maestra Nelly Olivares. Saludos, Nelly, es una buena amiga de nosotros, una maestra de biología que se comunica desde León, Guanajuato. No lo dice, pero yo sé que vive en León, Guanajuato. ¿Qué tal, Nelly? Y la pregunta que ella está haciendo, doctor Fleming, dice, buenas tardes, feliz sábado. Entonces, ¿qué edad tiene la Tierra? Esa es una buena pregunta, porque puede haber sido un tiempo, o sea, la Biblia dice que Dios creó la tierra, creó la luz, y, o sea, el Espíritu de Dios movió sobre el agua y Dios creó la luz y fue el primer día, ¿no? Pero no sabíamos si había un tiempo entre que como la tierra estaba ahí cubierta con agua y el primer día, no sabemos si había un tiempo ahí. Pero a mí me parece que la tierra tiene como más o menos como 6,000 años. A mí me parece que Dios creó toda la tierra hace 6,000 años. Pero eso es un asunto interesante científico, pero si la roca de la tierra existía antes, el tema importante teológico es si la vida ha existido antes de la creación, ¿no? Muy bien, Nelly. Pues ya tienes bastante para investigar también con lo que el doctor Fleming te contestó. Está bien. Tenemos acá otra pregunta de C. Setman y sus amigos. Dice, hola hermanos, pregunta, ¿cómo se pueden entender las tasas de erosión muy lentas que se obtiene con los estudios radiológicos, como por ejemplo el berilo 10, con el que el doctor Monte ha observado en terreno? Ok, perdón. Entonces, ya te mando dinero después. Ok, perdón. Ok. Y ahí está la pregunta, ¿no? Sí, De los amigos. Los estudios radiológicos. El berelio 10, por ejemplo. Yo creo que la respuesta, eso está, la tasa de erosión es una buena pregunta. No están midiendo directamente la tasa de erosión, ¿no? En vez de medir la tasa de erosión, están haciendo un estudio radiológico con el berelio 10. Eso es otro tipo de estudio. Si medimos la tasa de erosión de la misma piedra, nos damos cuenta que es mucho más rápido que nos indique el estudio radiológico. Entonces, a mí eso me quiere decir que el estudio radiológico tiene un problema. Y yo no sé qué es ese problema. Y no es solo beryllium, es uranio, es potasio, son todos los elementos radiológicos que utilizamos. Y parece que, a mí me parece que la respuesta más clara es que había mucha más radiación durante el diluvio. No estoy seguro cómo decir todo eso en español, pero el rato
o sea, la vida media de los elementos era mucho más corto durante el diluvio. Eso es lo que me parece. Ok, muy bien, muy bien. Noten, cada respuesta que tenemos es como una invitación, ¿no? A Sí, profundizar en el tema. sí. Estos temas que tienen que ver con tasas, dedicamiento radiactivo, vidas medias, antes del diluvio, durante el diluvio, después del diluvio, pues son temas de mucho interés actual en la investigación, ¿verdad? Antonio tiene otra pregunta. Dice, con respecto al tiempo de vida del ADN, entonces, ¿debemos de creer a quienes dicen que hay restos de ADN en animales o personas de la fecha de Cristo o de más tiempo atrás? Y dice, no dura más Ok, de sí, sí. 250 años. Sí, buena pregunta. No es que el ADN no existe. um, Luciano, ¿cómo se dice chemical bonds? ¿Cómo se dice las... es como... en el ADN hay varias moléculas que están juntadas, ¿no? Ajá. Y en todo, y hace La hélice. la hélice, ¿no? En Ajá. toda esa hélice hay varias moléculas que están juntas. Y en 250 años, la mitad de esos se rompe. Ujú, Entonces, la otra mitad sigue ahí todavía. ujú. En 250 años más, una mitad más se rompe, pero un cuarto se queda. En otros 250 años, otra mitad se rompe, pero un O sea, octavo, es la vida media. la vida media, se queda el octavo, ¿no? Entonces, es difícil de sacar ADN de los faraones, por ejemplo, porque se han roto tantos de las moléculas que estaban juntos, se Ujú. han separado tantos, que es muy difícil es muy difícil saber qué era el ADN original. Ok. Porque 3.000 años es mucho pero Para la vida media. para la vida media, pero han encontrado como termitas y abejas, han encontrado suficiente ADN para saber que era termita y era abeja y que no era Ok. una especie moderna, pero lo que hacen es que tienen fragmentos del ADN, ¿no? Y esos fragmentos se hacen más y más chiquitos con el tiempo. Y pueden como juntar esos fragmentos como una rompecabezas. Ok. Ujú. Muy bien. Muy bien. Ok, hay un saludo aquí de Flor Grados. Ella nos habla de Perú y nos desea un feliz sábado. Siempre bueno tener nuestros amigos de Perú presentes aquí en nuestro programa. Bienvenidos todos. Vamos a hacer otra pregunta de Antonio. Bueno, Pangea es Buena un hecho pregunta, sí. real. Sí. Y en el tiempo de la Torre de Babel, ¿será que todos los continentes estaban unidos? Yo creo que sí, Pangea era algo verdadero y yo creo que la teoría de placas tectónicas catastróficas que fue publicado por el Dr. Baumgartner, yo creo que eso es un buen y nos indica más o menos cómo había pasado, cómo podía haber pasado eso, que las placas tectónicas han movido mucho durante el diluvio. Y yo creo que fue durante el diluvio y no en el tiempo del Torre de Babel. Porque eso es algo que no he estudiado mucho, pero en la Biblia habla de un Peleg y dice que le llamaron Peleg porque en su tiempo la tierra fue dividida. Y eso me parece que eso refiere al Torre de Babel, porque el pueblo de la tierra fue dividida en ese tiempo.
y no los continentes, porque dividiendo los continentes, eso fue algo extremadamente catastrófico. Muy bien, gracias, doctor Fleming. Elvira Velázquez pregunta, ¿cómo descubrieron que el ADN mitocondrial sobrevive 521 años? ¿Se observaron intactos los componentes, el eritrocito del T-Rex? Ok, la segunda pregunta, sí, fue una señora que se llama Mary Schweitzer, que su estudiante, su alumno, estaba mirando por su microscopio y encontraron esos componentes intactos del tiranosaurio. Eso fue muy interesante. Ahora, lo del ADN, eso fue un estudio. Estaban estudiando unos aves grandes extintos, y fue como Madagascar o una isla así como Madagascar, y encontraron estas muestras del ave y miraron su ADN, y ese ave es extinto. O sea, creo que hay fotos de ese ave, pero fue extinto hace unos años, 200 años, algo así. No me acuerdo qué ave era, pero fue utilizando restos de este ave y algún método de ver cuán viejo era, como carbono 14 o algo así. Entonces han mirado el ADN mitocondrial de las células que encontraron, y así llegaron a ese dato de 521 años por la vida media. Y otra vez, no es que el ADN solo sobrevive 521 años, es que el ADN mitocondrial, la mitad de las moléculas se rompen en ese tiempo, entonces la otra mitad está junto todavía. Muy bien. Gracias, doctor. El maestro Ismael Chablé, que es también un apoyo para nuestro programa, pregunta, después de los saludos, pregunta, dado que el material genético es muy lábil, ¿qué técnica de muestreo usan los biólogos para poder analizar estas muestras? PCR, ¿cómo se dice? Es el mismo que utilizaron para el examen de COVID. Ok. Tengo un amigo aquí en Loma Linda que está estudiando de ADN antiguo y está utilizando PCR para hacer esas pruebas. Sí. Muy bien. Néstor Martínez dice, mi hijo quiere estudiar biología, ¿dónde puede estudiar? Le contesto rápidamente. Si su hijo ya terminó una licenciatura y quiere hacer biología desde una perspectiva, según nuestra cosmovisión, yo le animo para que aplique al programa de Loma Linda University. Ya puede estudiar biología desde una perspectiva cristiana. Es una opción bastante buena, se lo garantizo. Muy bien, aquí tenemos a Teddy Alduvin, que nos saluda desde Panamá. Qué bien. Saludos, Teddy. Aquí también Álvaro Ramírez nos habla desde Querétaro. Felicita por el programa. Estos programas deberían de pasarlos en todas las iglesias para fortalecer la fe. Todos están invitados, la verdad, a participar, asistir, ver los programas. Nuestros programas continúan grabados después de cada transmisión, a cada sábado. Los programas siguen en nuestro canal de YouTube de UMTV, ¿ya? Aparte de este programa de hoy, todos los 50, ¿cuánto tenemos ya, Luciano? Cerca de 64, esta es la conferencia número 64, si no me equivoco. Ya tenemos 64 programas en nuestro canal de YouTube sobre diversos temas
¿no? Relacionados a los orígenes, a la creación, a la biología, a la geociencia, Cosmología. cosmología, eso. Y vamos a encontrar ahí revelaciones muy importantes sobre nuestros orígenes. Esa es la verdad. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un feliz sábado, Tete Luis. Nos saluda desde Argentina, que también siempre está con nosotros. Saludos a Argentina. Aquí... Néstor Martínez, otra vez. Ya comentó eso. Pero ¿no? específico que en México. Bueno, en México, mándalo a Montemorelos. Aquí puede estudiar licenciatura en enseñanza de la biología o puede estudiar químico, biólogo también. Le aseguro que es una muy buena opción. También venía a la Universidad de Montemorelos. También tengo entendido que la Universidad Lindavista tiene un programa para licenciatura en algo asociado con la biología. Lo mismo que la Universidad de Navojoa, allá en Sonora. Tiene varias opciones para que su hijo estudie ciencias desde una perspectiva cristiana. Alexis Hernández dice, hola, felicitaciones por el programa. Una pregunta, ¿qué evidencia hay que la luna influye en la erosión de la Tierra? ¿Hay alguna época del año que sea más evidente? ¿Qué opinas, Monty, de esa pregunta? No creo que sería una época del año en que se nota que la luna afecta más que otra época del año. Pero notamos que en los sedimentos de las costas, las mareas dejan su marca ahí, siempre. Sí, eso se me ocurre a mí también pensar, ¿no? Cuando hay mareas altas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Okay. Correcto. Bueno, aquí un saludo a Dina. Solo dice un sí. Creo que estaba comentando algo ahí de la conferencia. Elvira Pérez nos saluda desde Veracruz. Saludos a todos los que están contigo ahí, Elvira. Tereje, también desde Tabasco, en México, muy interesante. Comparto cada programa con mis compañeros. Están muy interesados. Qué bueno. Excelente lo que haces, Tere, tu trabajo ahí en compartir esos contenidos. Andrómeda Elizondo, qué interesante, no sabía cómo crecen las montañas. Sí, vale la pena explicar un poco más al detalle estos fenómenos geológicos. José L. Arenas nos saluda desde Florida, en Puerto Rico, ahí en Centroamérica. Bueno, Héctor Corrales, saludos desde Panamá, interesante tema, la verdad, he quedado anonadado. Bendiciones. Muy bien. Aquí los amigos de Chile, aquí, ¿no? Confirma que CC y sus amigos nos están viendo desde Chile. Permíteme, Carlos Zambra, no te había identificado, perdón, Carlos. Carlos es un buen amigo. CC es Carlos Zambra. Es un colega de investigación también con nosotros allá en Chile. No te había identificado, perdón, Carlos. Ajá. Carlos es un científico adventista que trabaja ya en la Universidad de Chile. Estuvimos por allá hace un tiempo y él es un músico también, igual que tú, Monty. Carlos es un gran músico y un gran científico experto en programación. Él le encanta programar en Fortran. Mucho gusto saludarte, Zambra. Aquí tenemos a Ezequiel Almonte. Bueno, saludos. También, ahí está junto con Carlos, ¿no? Los dos están juntos ahí, Carlos Zambra y Pedro Urrutia también. Espero que esté mencionando bien su apellido. Pedro Urrutia, Carlos y Ezequiel están juntos ahí en Chile viendo el programa. Mira la pregunta que hace Carlos Zambra y sus amigos. Dice, ¿cómo se pueden entender las tasas de erosión lentas? Bueno, a propósito, Carlos, vete preparando porque vamos a requerir tu conferencia otra vez, ¿ok? El próximo año. Vete preparando todos esos temas interesantes que tú tienes para que lo compartas con el público de nuestros orígenes, revelaciones. La pregunta es, ¿cómo se pueden entender las tasas de erosión lentas que se obtiene con métodos radiométricos, como por ejemplo el berilo 10 y la que usted observó en Perú? Sí, yo creo que
si queremos medir una tasa de erosión, creo que debemos medirlo directamente. Y cuando medimos directamente, y vemos algo que vemos una tasa de erosión mucho más rápido que utilizando un método radiométrico. Y eso he visto no solo con berilio 10, pero he visto con uranio también, que, por ejemplo, sacan utilizando método radiométrico, sacan como un ejemplo, como llegan a una tasa de erosión que es un porciento chiquito de un milímetro como cada 1000 años, algo muy, muy pequeño. Pero si uno mide el sedimento que va por el río al costado de este sitio, se nota que hay mucho más sedimento que el mar está llevando que ese chiquito que están midiendo con los métodos radiométricos. Entonces, yo creo que es siempre mejor medirlo directamente. Muy bien. Muy bien. Rocío Macías hace una pregunta también. ¿Por qué existen diferentes colores en cada capa de la Tierra en territorios planos? ¿Y cómo saber la antigüedad de cada capa? Bueno, eso de color es interesante. A mí algo que me parece algo que, por ejemplo, como yo no estoy seguro cómo podía haber el diluvio separado los minerales como los separó, pero es algo que ha dejado unos sitios muy, muy lindos en la Tierra. Un lugar donde estudiamos como cartografía, cómo hacer un mapa de geológico. Se llama, bueno, tiene arcoíris en su nombre y los colores es rojo, verde, azul, amarillo, varios colores ahí en el desierto. Muy lindo. Y los colores vienen de diferentes minerales que hay en las capas. El rojo viene de hierro a veces. El verde viene de cobre, usualmente. Ahora, ¿cómo saber la antigüedad de cada capa? Bueno, si es una capa de ceniza volcánica, podemos encontrar una pieza y mandarla a un laboratorio. Y el laboratorio nos puede decir, bueno, eso tiene 10 millones de años. Yo no creo que eso es su edad verdadero, por las razones que he contado. Entonces, lo mejor que yo puedo decir es que esa piedra fue depositada como comenzando el diluvio o en la mitad del diluvio o como al fin del diluvio, y puedo ver en la cronología bíblica que eso ha pasado en tal fecha. Pero creo que sí, cuando nos dice, por lo general, cuando nos dice que una capa tiene 10 millones de años y otra capa tiene 50 millones de años, yo creo que sí, esa capa que tiene 10 fue depositada después de la capa que tiene 50, según el laboratorio. Solo recordando, doctor Luciano, Sí. que el título de la ponencia, ¿no?, de doctor Monte Fleming es ¿Cómo la geología apoya la cronología bíblica? Sí, es muy cierto lo que está mencionando el doctor, porque estamos hablando de una cronología bíblica, ¿cierto? Y cómo la geología apoya. Ahora, claro, hay hallazgos o interpretaciones científicas
que no combinan con la cronología bíblica. Y hay preguntas un poco más adelante ahí que tal vez va a generar un poquito de conflicto en relación a eso. Pero estamos hablando desde una perspectiva bíblica de la ciencia, digamos aquí, la ciencia y la Biblia, ¿ok? Vamos adelante con las preguntas. Muy bien, y agradecemos nuevamente al público porque están bastante activos, preguntando, comentando. Una pregunta lleva a otra pregunta y qué bueno. Recuerden que un objetivo de este programa es también ayudarnos a pensar de manera crítica, de manera un poco más profunda, un ejercicio mental, ¿no? Y sin duda tenemos al doctor Fleming que nos está ayudando con estas respuestas. Naila Hernández dice, tengo una pregunta. ¿Podría decirme cuál es su postura ante el porqué de la estratigrafía, paleozoico, mesozoico, cenozoico? Es decir, lo que se suele decir en cuanto a que esto apoya la evolución. Ok, ¿cuál es su postura? ¿Por qué? What is your thought about the Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic? Bueno, los nombres de Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, los nombres solo indican como eso fue la vida más antigua en el mundo. Eso fue como el meso es como medio y seno es reciente, ¿no? Entonces, eso es todo en esos nombres está la idea que uno vino antes del otro. Pero en la historia bíblica, toda la vida fue creada en la primera semana de la historia del mundo. Entonces, todos esos animales y plantas y bacterias y todo vivían juntos y vino el diluvio y lo enterró en capas diferentes. Entonces, sí, esos nombres sí son parte de la historia de la evolución, eso es cierto. Pero lo utilizamos porque para comunicar con otros científicos. Muy bien. Oscar Piña Juárez, desde La Paz, pregunta, ¿puede explicar, por favor, más a fondo por qué dice que la vida tiene 6,000 años? Ok, sí, eso es una... ok, ok. Sigue la pregunta, ¿no? Si los registros de la primera... Así la pregunta. Ajá. Sí, hasta 3.5 y 2.5 mil millones de años. En referencia a lo que he presentado, yo creo que hay dos líneas de evidencia que nos indican que la Tierra puede ser más vieja de lo que dice la Biblia. Uno es los datos radiométricos y otro es como intrusiones magmáticas, o sea, la magma abajo de la Tierra. Parece que cuando hacemos, bueno, el doctor Luciano sabe más de eso que yo. Eso fue su área un área de investigación. Pero parece que hay volúmenes de magma abajo de la Tierra que son tan grandes que parece que tenía que, para estar frío, necesitaba más tiempo de 6,000 años. Entonces, hay esas dos líneas de evidencia que son, yo creo que son difíciles de explicar dentro de una cronología bíblica. Pero todo lo demás, todo lo que yo he contado, las tasas de erosión, el ADN que han encontrado,
la bacteria viva que han encontrado. Y muchas más líneas de evidencia nos dicen que esas primeras cianobacterias no tienen 3.5 mil millones de años. Solo tienen miles. Entonces, por ejemplo, hace poco han encontrado bacteria viva que tiene 1.000 millones de años. Eso no es posible. No tiene esa edad. Tiene miles y nada más. Entonces, eso sería mi respuesta adentro de esa pregunta está está asumiendo que la Tierra de verdad tiene 4.5 mil millones de años. Y eso es el punto que estoy discutiendo, que yo creo que la ciencia, hay varias líneas de evidencia en la ciencia que nos indica que eso no es cierto. Ok, muchas gracias por la explicación. Aquí tenemos Flor Raquel Jiménez Ramos. Ok, ella nos saluda desde London, Canadá. ¿Mencionabas Vancouver? London. Ajá. Ok, últimamente hemos estado, dice ella, viendo las transmisiones en diferido. Claro, en nuestro canal de YouTube ahí, pero no nos perdemos ninguna. Muchas gracias por tanto conocimiento que comparten con nosotros. Qué bueno que hoy estás en vivo con nosotros aquí, Flor Raquel. Gabriel Garay pregunta, doctor Fleming, ¿qué pasa con el agua dulce? ¿Por qué se está terminando? ¿Podemos decir que sufre erosión? El agua Habla de dulce, ¿qué Monterrey. pasa con el agua dulce? Con tal que haya lluvia, vamos a tener siempre algo de agua dulce. Pero Tal vez esté mencionando que se está terminando la agua dulce, no por falta de agua dulce, sino por la contaminación. Tal vez por este aspecto, sí es verdad, el agua potable, digamos, se está terminando, ¿no? Fred Córdoba Guade también tiene una pregunta aquí, doctor Fleming. Dice, ¿por qué existen especies de animales en lugares específicos como la isla de Borneo? ¿Cómo llegaron allí? ¿Será que se separaron del continente después de su llegada o se inundó esa parte dejándolas aisladas? Esa pregunta me gusta, es interesante el estudio de biogeografía. Y usualmente las poblaciones de animales en las islas podemos entender cómo llegó así como está, sabiendo qué animales pueden utilizar madera o pueden como flotar. Por ejemplo, entonces hay animales que han llegado, usualmente cuando vemos animales en una isla, podemos ver que han llegado ahí flotando en como vegetación, algo así, o volando. Y ahí vemos que una vez que llegaron, han separado en varias especies. Correcto. Aquí, gracias a Audrey Perla Beltrán, nos saluda. También Emma Alvarado, saludos, doctor Luciano. Es usted un orgullo para México. Ay, ¿cómo? Aquí alguien que se orgulla por el doctor Luciano. Gracias, maestra Alvarado. Gracias, la conozco, la maestra. Claro. Muy, muy buena amiga. Y Audrey Perla Beltrán también, ella vive en Monterrey. Es esposa del pastor Manasés. Gracias, maestra Alvarado. Gracias por su consideración. Gerson Ramírez pregunta, ¿todas las montañas crecen o algunas decrecen?
Yo creo que sí, algunos decrecen. Las montañas que siguen creciendo son los que tienen como actividad de placas tectónicas actual. Yo creo que hay montañas que las placas tectónicas no están, ya no hay mucho movimiento, entonces yo creo que la erosión los está bajando. Muy bien. Mira, sigue la pregunta de Andrómeda Elizondo, doctor Fleming, pero antes de que la contestes, déjame hacer un anuncio. Le quiero anunciar a la comunidad del programa y también a la comunidad de la región citrícola que el próximo 8 de octubre, sábado 8 de octubre, con el favor de Dios, vamos a tener aquí en la universidad un programa donde vamos a hablar específicamente sobre la sismicidad en México. No va a ser en este programa, va a ser en la Sociedad de Jóvenes Universitaria. Vamos a tener con nosotros al doctor José Luis Barrera. Él es un doctor, es un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es ingeniero geofísico y tiene un doctorado también en aguas subterráneas. Él y su servidor vamos a tener un programa de diálogo en la iglesia universitaria donde abordaremos esta temática, entre otras. La sismicidad que nos está golpeando muy duro en México, Fleming. No sé si has visto las noticias. Últimamente en México ha estado temblando. Sí, ha habido periodicidad. Ya van 3 veces que tiemblan 19 de septiembre. Hoy tembló, ayer tembló. ¿Sí? También en Chile tembló, creo que ayer o hoy. Así que la sismicidad nos envuelve. Por esa razón, decidimos el próximo 8 de octubre, con el favor de Dios, tener un programa científico religioso en la iglesia universitaria para abordar estas temáticas. Así que invitamos a la comunidad que nos está escuchando para que ese sábado no se pierda el programa de Sociedad de Jóvenes, porque vamos a hablar de sismicidad con el doctor José Luis Barrera y con un servidor que estaremos ahí tratando de contestar sus preguntas. Y entonces aquí Andrómeda Elizondo, doctor Fleming, pregunta, ¿qué opinas de los terremotos en México que se han presentado en la misma fecha? Eso que te decía, ¿no? ¿Casualidad o tiempos predeterminados? Solo por curiosidad, me interesa su opinión. Fíjate, qué preguntita te está haciendo por curiosidad nomás. La verdad, todos estamos curiosos con estas coincidencias, ¿no? No, yo, bueno, prefiero ser un poco, ¿cómo se dice? Escéptico. Puede ser algo muy interesante, pero mi opinión científica sería que es casualidad, pero... Sí, eso puede resultar un poco de misticismo, ¿no? O sea, ¿qué será? 3 veces la misma fecha, pero sí, es algo un poco más, pensando en datos más fríos, ¿no? Es coincidencia realmente, ¿no? Bueno, con más razón los invito para que estén el sábado 8 de octubre en el programa. No se lo pierdan. Les aseguro que va a haber cosas interesantes ahí. Álvaro Ramírez dice, en Génesis menciona que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Será que la roca llamada planeta estaba orbitando en forma desordenada y Dios la colocó en su lugar junto con los demás planetas? Y la Tierra en sí tiene más tiempo que los 6.000 años de la creación. Otra preguntita, no sí, por curiosidad. Sí, eso yo creo que eso es una posibilidad. Yo creo que eso puede ser, o sea, el primero de Génesis puede ser interpretado en esa manera. Muy bien. Vamos a hacer la última pregunta bueno, ya llegó otra por aquí de Seir Zetacum. ¿Cuál sería la mejor teoría sobre cómo llegó el canguro a Australia y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo? Es posible que los, ¿cómo se dice? Marsupiales. Marsupiales.
es posible que los marsupiales no pueden contender con los mamíferos placentales, ¿sí? Placentales. Ajá. Placentales. Es posible que no pueden ganar como es algo muy interesante que casi todos los marsupiales se encuentran en Australia y que casi no hay nada. O sea, aquí en Norteamérica hay uno nomás. En Sudamérica también creo que hay uno. Y parece que no son... Eso es lo que me parece, que cuando hay mamíferos placentales, ellos como votan los marsupiales cuando están en el mismo territorio. No pueden... estoy perdiendo una palabra, pero creo que me entienden. Placentarios. Placentarios. Aquí, Sí, en vez de Griselda placentales. menciona aquí en el chat placentarios. Sí. Bueno, pues hemos tenido una participación muy activa del público, como siempre, ¿Verdad? Maestro Tennyson, y nos sentimos contentos porque ese es el objetivo, que nos envolvamos en la discusión, que expresemos nuestro punto de vista con respeto a las diferentes opiniones para que juntos podamos aprender. De hecho, ya es casi hora de terminar también. De hecho, el próximo sábado creo que ya tenemos que terminar a las 5:30 en punto, ¿verdad? Sí, Parece porque que ya estamos restringiendo. sí, exactamente. Y me gustaría, doctor Luciano y doctor Fleming, antes de terminar, agradecer a nuestro equipo técnico, ¿no? El programa Nuestros Orígenes Revelaciones es una producción de UMTV, que es el canal de televisión de la Universidad de Montemorelos, y el Instituto de Geociencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Interamérica, que tiene su sede aquí en el campus de la Universidad de Montemorelos. Agradecemos ¿no? a todo el equipo, al ingeniero David Cárdenas, a Julie y a Sergio Luis, que están con nosotros aquí en el equipo técnico, y otros que no están aquí, pero apoyan el programa. Y recuerden, próximo sábado, si nos puedes poner la filmina, ingeniero Cárdenas, por favor. Próximo sábado tendremos otra interesante y una conferencia que nos va a invitar a la reflexión seguramente, ¿verdad? Aprendiendo neurobiología con los grillos, con el doctor Benjamín Navia. No se la pueden perder y recuerden, el próximo 8 de octubre, después de la conferencia que tenemos ese sábado, que estará a cargo de la doctora Emilia Belia, que también hablará sobre, ella su especialidad son los nanofósiles. Va a ser otra interesantísima conferencia el sábado 8 de octubre. Después de ella tendremos en la iglesia universitaria un programa sobre sismicidad. Así que los invitamos para que nos acompañen y estudien sobre los sismos para que podamos participar ahí. Va a ser un programa, primero vamos a tener una especie de panel, de mesa redonda, y después vamos a abrir las preguntas al público, para que el público también se sienta parte de este esfuerzo que estamos haciendo para que la ciencia permee en nuestro público. Correcto. Nuestro Tennyson. Bueno, pues nos resta solamente darle gracias a Dios primero y al público por su empeño en seguirnos en cada transmisión. Deseamos que todos tengan una feliz semana y los esperamos el próximo sábado en otra transmisión más del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Que Dios bendiga a todos esta tarde.